tardes, amada iglesia, a todos aquellos que están conectados, como todos los martes a las 6, estamos acá con Andrés y con Alberto. Saludo ahí, Alberto. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, qué bueno estar juntos nuevamente. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Creemos que Dios hoy también, una vez más, en su misericordia nos va a hablar. Así, sí, y si la luz no se corta ni nada. No, sufrimos un arrebatamiento. Nos arrebataron la luz. Fue una simulación, ¿no?, de lo que iba a hacer. Del rapto. Así que bueno, si sigue todo bien, vamos a estar hasta las 7:30. Hay unos par de cortes de luz, estuvimos allá por el lado de Jahuel, están ahí cortando la luz, seguramente están arreglando. Pero bueno, como todos los martes, estamos acá junto a ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Estamos hablando de la justificación y la adopción. Vamos a dar lo que quedó, la parte que quedó del martes pasado. Y si llevamos bien con el tiempo, vamos a dar la adopción, ¿sí? Así que bueno, Emma, del otro lado, comunicarnos por dónde estamos saliendo. ¿Todo bien? Todo bien. Un placer de estar acompañándolos una vez más. Paso a anunciar que estamos saliendo por la plataforma de YouTube y por Facebook. Este programa va a quedar grabado para el que lo quiera volver a ver o el que se sume después un poquito más tarde. Así se puede es. sumar para poder terminar de verlo o volver a verlo. Vamos a estar tocando el tema del perdón y la justificación. La justificación y la adopción, así es. Ah, y la adopción, perdón. Se nos cortó el programa pasado, problemas de luz. Vamos a retomar el tema, vamos a continuar. Así que los invitamos a que se sumen, nos invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, cualquier consulta que tengan. Así que nada, arrancamos con el programa, Juan. Así arrancamos. Andrés, hacemos una oración. Amén. Y damos comienzo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, y indagar en tu palabra, la palabra que es viva y eficaz y cada día trae un renuevo a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Abre también nuestro entendimiento, Dios, para poder recibir la revelación, la claridad que viene de tu espíritu, Señor, y esa a su vez trabaje en nuestro corazón. Nos lleve a la obediencia en este tiempo, a poder cumplir todo lo que tú nos demandas por tu palabra, Señor, como verdaderos hijos tuyos y por el amor que tenemos hacia ti, por lo que tú hiciste por nosotros, que podamos vivir la realidad del Evangelio. Por eso, Padre, te agradecemos, sabiendo que tu Espíritu nos asiste. Amén. Amén. Así bueno, para aprovechar el tiempo, ¿arrancamos? Amén. ¿Sí? ¿Arrancamos? Amén. Estábamos hablando de la justificación y habíamos dicho que justificar significa declarar justo a una persona, ¿no? Y que nos habíamos quedado en el punto de la justificación no tiene grado ni graduación. Ahí vamos a continuar, ¿no? Entonces podríamos decir que un hombre es 100% justo o es condenado. Si un asesino es acusado por 7 asesinatos y solo es condenado por uno, todavía sigue siendo un hombre condenado. Lector, si tienes un solo pecado para pagar por ti mismo, irás al infierno para siempre. Un solo pecado, ¿no?, es lo que puede producir eso. Pero sin embargo, para el cristiano no hay condenación. O sea, o sos del todo, ¿no?, o no sos. Ninguna, en absoluto. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si perteneces a Cristo, eres 100% justificado. Y ahí da una cita bíblica, Efesios 4:24. ¿Lo leemos? Sí. Dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad, amén. Así que somos justificados por el Señor y vestidos según Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿no? Sí, porque a veces pensamos que Dios nos va perdonando en cuotas. Claro, claro. Y la verdad que la justificación no nos va perdonando en el proceso, sino que nos perdona todo junto, de una sola vez. Amén. Así es porque es un proceso legal, no es un proceso sentimental, nada, es un proceso absolutamente legal. Ahora, ¿cómo el enemigo se encarga de querer sembrar en las mentes de las personas y sacarle este concepto, ¿no? Pero aprovecha la ignorancia. Claro. Qué bueno que podemos tener la palabra de Dios que nos trae claridad sobre esto. El pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces, cuando el diablo lo tentó a Jesús, Jesús estaba firme en la palabra. Amén. Le contestó por la palabra. Por la palabra. Entonces, si no tenemos palabra frente a argumentos humanos, nos van a tapar la boca. Amén. No vamos a saber qué contestar, Sí. o al enemigo, o a cualquier persona que nos acuse, ¿no? Claro. Que suele suceder, que a la gente le gusta acusar a los cristianos de sus pecados. Sí. Así es. Si perteneces a Cristo, eres 100% justificado en Él. Tremendo, ¿no? Hay cera condenación para ti. Y la justicia que tiene ante los ojos de la ley de Dios no es solo buena, es la misma justicia de Cristo. Es la justicia de
Es la justicia de Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto, Segunda de Corintios 5:21. Amén. Así que, ¿viste lo que dice, no? Sí. Le hizo pecado por nosotros. Sí. Para que fuésemos hechos, o sea, no es que Dios miró para otro lado. Fuimos hechos justicia de Dios. De Dios en él. Somos justos como Dios. Y esto creo que es importante, ¿no? Porque hoy el mundo, ¿no? Y nos pasa dentro de esa iglesia que te dicen 5 pasos, ¿no? Para poder acercarte a Dios, las oraciones poderosas que mueven la mano de Dios. Y entendemos que la justicia de Dios es la que nos permite poder acercarnos a Dios. Exacto. Nos permite acercarnos con total libertad. No hay que... vamos a ver qué pasa, así medio con temor. Sí, no. Ni tampoco algo externo también puede cambiar eso, ¿no? Que tocar algo, rezar en un lado. Absolutamente nada, porque es una obra que fue hecha hace 2000 años atrás. Una sola vez. Y cuando nosotros creemos en esa obra, el resultado de esa obra se nos imputa a nosotros. Amén. Pero la obra fue hecha hace 2000 años atrás, una sola vez. Amén. Así dice Hebreos. Dice, la justificación no tiene grados. O cristiano, dice, en este tiempo, aférrate a esta verdad. El diablo tratará de hacerte pensar que estás condenado por lo menos un poquitito a los ojos de la ley de Dios. Pero no es así. Y tenemos que estar seguros que esto no es así. Por eso todo pensamiento que pueda venir queriendo contrarrestar lo que Cristo ganó en la cruz, lo debemos rechazar en el nombre de Jesús, creyendo firmemente, ¿no? Por eso podemos identificar los pensamientos que no son de Dios cuando contradicen a la palabra. Amén. Ahora, si yo no conozco la palabra, ¿cómo voy a saber si ese pensamiento contradice la palabra? Claro. Ahí dice, entonces, tremendo. Entonces, cuando esto se te revela, el apóstol, no, maravilla de maravilla, el apóstol Pablo conocía a Dios mejor que nosotros. Pero él no era ni un poquitito más justificado que el resto de nosotros. Ni el mismo Señor Jesucristo fue más justificado que nosotros. Porque su misma justicia es la nuestra. Nuestra justificación es perfecta y absoluta. Bueno, y eso es lo que muchas veces, en la historia de la iglesia se hicieron los santos. Amén. ¿Y quiénes eran los santos? Que eran más santos que los demás. Bueno. Entonces no puede haber más. Si todos tenemos la misma justicia, no hay más santo que otro. No hay niveles. Claro, no hay grados. Porque si hablamos de la justicia con la cual nos presentamos delante de Dios, no la práctica, ¿no? Nosotros mezclamos la justicia que Dios nos otorga para que tengamos relación con Él, que es una justicia perfecta, y nuestra vida práctica de justicia, que esa sí va en grado. Pero esa vida de justicia práctica que tenemos acá en la tierra no es la que nos justifica delante de Dios, no es la que nos abre la puerta delante de Dios, no es la que nos sostiene delante de Dios. Es esta justicia la que nos sostiene hasta el último día de nuestra vida, y es esta justicia la que nos otorga entrada al cielo. Esta. Y ahí es donde Dios también, digamos, entra dentro de esto, donde dice que Dios no hace excepción de personas. No. Entra, digamos, tranquilamente estos temas. Digamos. Todos los que creen tienen la misma justicia. Todos, desde el primero hasta el último. Y qué cosa, ¿no? Porque fíjate que para alcanzar esa justificación, hasta el Señor nos regaló la fe, para poder creer en ese plan eterno. Y Efesios lo dice claramente, por gracia soy salvo, no por medio de la fe. No, imposible. Es tremendo. Es que la mente humana no puede concebir un plan de este. No hay nadie que se le haya. Por eso dice que cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, es lo que Dios ha preparado. La salvación es un plan misterioso, porque nadie se imaginó que Dios mismo se iba a hacer cargo de nuestros pecados. Amén. Seguimos ahí. Sí, seguimos ahí en la 43, sí. Y dice, la única forma en que un pecador arrepentido puede levantar la cabeza es porque sabe que sus pecados han sido pagados en verdad, ¿no? Si pensara que solo ha sido quitado el anzuelo, el pecador arrepentido querría más bien satisfacer la justicia en el infierno que vivir con la culpa de sus crímenes pasados. Amado creyente, tal vez recuerde cosas terribles de tu pecaminoso pasado, pero puedes estar seguro de esto: esos pecados no están todavía colgados en medio del aire. Ha descendido sobre el Señor Jesucristo. En efecto, ha pagado por ellos. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz. Vamos a leer Isaías porque ese texto es hermoso. Sí, Isaías 53:6.
Lo tiene el tío. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Lo cargó en él. Ahí fue a parar nuestro pecado. Si vos querés saber, si vos has sido perdonado por Jesús y querés saber dónde fue a parar tu pecado, fue a parar sobre Cristo. Y Cristo lo pagó. Por lo tanto, no existe más. Por eso hay otro texto que dice que Él se hizo maldito por nosotros y Él cargó nuestro pecado, ¿no? Y Él pudo clamar, como habíamos dicho el domingo, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él sintió que Dios lo dejó de mirar, porque no, o sea, a Él lo podía mirar, pero con los pecados nuestros se le hizo difícil. Y Él llevó toda esa culpa, toda esa carga. Es interesante que Jesús en la cruz, cuando Él es dejado solo, no dice Padre, dice Dios mío. Dios mío, sí. Dios mío, porque Él estaba ahí en condición de un pecador, no de hijo. Claro. Él perdió en ese momento su condición de hijo amado y pasó a ser un pecador. Sí. Y para que vean que Dios no pasa por alto el pecado y que Dios no convalida el pecado, es que Dios, al ver el pecado sobre su hijo, lo mató. ¿Qué cosa? Ejecutó la sentencia. Claro. Lo que debería haber caído sobre nosotros. No, pero aparte decía, bueno, es mi hijo, pobrecito, ¿no? ¿Qué haría un hombre si tiene que condenar a su propio hijo? Y diría, no, es mi hijo. Dios no perdonó ni a su propio hijo. Entonces entendemos que Dios es justo, pero es justo, pero a la vez es el que justifica. Amén. En efecto, ha pagado por ellos. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esto lo dice 1 Pedro 2:24. Ahí lo tenemos. Sí. Leemos, dice 2:24, dice, porque llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Muertos a los Segunda, esa es 1 de Pedro 2:24. Amén. O sea, hemos muerto, estamos separados de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Y esto, por ejemplo, que fue lo que hablamos el martes pasado, ¿no? Pero cuando una persona, digamos, cree en Jesús y viene al camino de Dios, ¿no? Y confiesa, ¿no? Y se arrepiente, pero aún mismo sigue en esos pensamientos de condenación, sigue, digamos, esa lucha. ¿Qué le podemos decir a esas personas, digamos, que siguen con esa lucha, como que, siento, no sé si Dios me perdonó, no me perdonó? Bueno, que tiene que creer lo que está escrito. Porque esto no es un sentimiento. Esto no es algo sentimental, es algo legal. Sí. ¿Cómo yo sé cuando compro algo, un auto, y me dan el título de propiedad? Y viene alguien y me dice, no, ¿estás seguro que es tu auto? ¿Qué tengo que hacer? Sacar el título y mostrárselo. Claro. Está escrito. ¿Qué dice acá? Mi nombre. La cédula verde. ¿No? Está a nombre mío. El auto está... Bueno. Acá está, es legal. Lea la Biblia. Dios lo aprobó. Y como Dios lo aprobó, es legal. Es legal. Porque si Dios no lo hubiera aprobado, Cristo no hubiera resucitado. Claro. La aprobación de Dios la tenemos en que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, es un hecho total. Por eso hay que tomarlo como algo legal y no como algo sentimental. Gloria a Dios. Lógico. Si a mí yo tengo una multa y la pago y no debo más nada, ¿qué tengo que hacer? Si usted debe, no, acá tengo el recibo. Claro. Está pagado. No te decís, ay, me siento tan mal porque no sé si me habrán perdonado la deuda. No, sí, la pagaste. Cristo es el recibo de pago de tu pecado, de mi pecado. Él es el recibo de pago. Él es la garantía. Gloria a Dios. Él. Qué lindo, ¿no? Cuando la persona puede tener esa tranquilidad, esa paz. Porque, conozco muchas personas que cuando fueron chicas conocieron al Señor y después se apartaron. Claro. Hicieron una vida de pecado. Claro, pero ¿qué pasa? Como había una cierta conciencia en ellos por lo que aprendieron de lo que está bien y está mal, que hoy vuelven y tienen ese enemigo que le carcome el cráneo, o sea, predicándole, no, vos claro. Hiciste aquello. Y de repente la persona se acerca arrepentida y Dios les perdona, Dios no le, o sea, es como estamos diciendo acá, ¿no? Una vez para siempre te perdona todo. Y no solamente perdona a aquellos que pecaron así levemente, perdona a un asesino, violador. Yo tengo problemas ya en la cárcel. Porque hay gente que ha cometido delitos tan aberrantes que nadie los quiere perdonar. Claro. Y cuando uno dice que Dios lo perdonó, es como que dicen, ¿cómo Dios lo va a perdonar?
Claro, están los valores humanos, o sea, ese concepto, digamos, en el valor humano. Yo hablaba con un oficial y me decía, ¿cómo vos podés tratar con los violadores? Con los violadores o asesinos de niños. Claro. ¿No? Me decía, ¿vos qué te parece? Digo, yo no estoy de acuerdo con eso es aberrante. Pero yo no soy el juez de esa persona. Yo no vengo a tratar con un violador, yo vengo a tratar con un ser humano, claro, que cometió un delito. Claro. Pero si él se arrepiente, Dios le perdona. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque Jesús pagó por todos los pecados. Claro. No dijo, bueno, pago pecado del 1 al 50. De 50 para arriba. No, ya no se puede pagar. Porque está ese dicho, este no tiene perdón de Dios. Yo lo he escuchado. Ahora tal vez no se use tanto, pero porque ya la gente, a Dios no lo tiene en cuenta. Pero antes, yo me acuerdo de cuando alguien cometía un delito, este no tiene perdón de Dios. Como diciendo, a Dios hay ciertos pecados que no puede perdonar. Y sin embargo, ¿qué dice ahí la palabra? Que Él llevó, ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Todos. Gloria a Dios. Qué bueno que podamos aplicar la fe en todo esto, ¿no? Vamos otro puntito más, habla sobre la justificación positiva y negativa. La justificación es positiva y negativa. Vemos esta verdad claramente expuesta en Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Ahí está. Sí, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto es del 32, lo toma él, ¿no es cierto? David habla de... Claro. Eso está escrito en el Salmo 32, exactamente. Que es el salmo que David escribió cuando él fue perdonado, sin justicia. Claro. Porque él dijo, yo pequé. Y él, es más, él había dado una sentencia. Sí. Y la sentencia era muerte. Muerte. O sea que David tenía que haber muerto. Sí. Y no murió. No, Dios lo perdonó. Pero basado en qué? En la sangre de Cristo. Amén. Por adelantado. Todavía Cristo no había muerto. Pero Dios ya otorgaba justicia. En base a lo que Él iba a hacer. Aún así mismo también Dios nos demanda a nosotros, porque Él dice ¿no? En la palabra dice que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden, que nos dañan, para ser, dice, perfecto igual a nuestro Padre. O sea, nos demanda también eso. Claro. Pero primero Dios nos perdona. Porque al recibir yo el perdón de Dios y ser una persona justificada, perdonada, tengo capacidad para perdonar a otros. Amén. Porque tengo un corazón nuevo. Amén. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar. Lógico, el corazón natural, cuando está enojado y mal, no puede. Pero al recibir el perdón, por eso lo vamos a ver ahora, que somos hechos hijos, somos regenerados, somos constituidos personas nuevas. Y esa persona nueva tiene el corazón de Dios. Amén. Y el corazón de Dios es perdonador. Es perdonador. El otro día fui a un anexo y me encontré con dos muchachos ya grandes ahora, ¿no? A uno creo que le faltaba una pierna y ellos cuando eran jóvenes vivían peleando, pero peleando mal, o sea, se habían lastimado con arma blanca, todo, ¿no? Y verlos abrazados en la iglesia, bien el Señor, ¿viste? Y decir, qué lindo lo que hace el Señor, qué cosa linda. ¿Cómo cambia? Sí. Bueno, seguimos. Pero dice... primero hay un lado negativo de la justificación. Dios no nos imputa nuestros pecados. Nuestros pecados han sido cubiertos y Él no los toma en cuenta. Esto habla el 7 y 8, ¿no? Dios puede hacer esto solo porque la paga del pecado ha sido imputada a Cristo y pagada por Él. Aprendamos de la enseñanza del Señor Jesucristo que el pecado, en cierta manera, puede ser comparado correctamente con una deuda monetaria. Y perdonándonos nuestras deudas, así como eso nos está también en la oración del Padre Nuestro. Claro, también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Señor nos da ese corazón. En algunos se traduce perdona nuestras deudas, otros perdona nuestros pecados. O sea que el pecado es una deuda. Sí. Pero bueno, como toda deuda se puede saldar. Sí. Y Jesús saldó la deuda. Amén. Eso habla de San Mateo 6:12, ¿no? También nosotros hemos perdonado nuestra deuda. Cada uno de nosotros debe una gran deuda a la justicia de Dios. ¿Cuán grande es esta deuda? En Mateo capítulo 18 Jesús cuenta una parábola comparando nuestra deuda hacia Dios con la de un hombre que debía 10.000 talentos a su rey. Esto es equivalente a 164.000 años de trabajo para un trabajador común.
sin tomar domingo ni feriados. Nuestra O sea, es una deuda impagable. como la de la Argentina. Más o menos. Señor, ayúdanos, ¿no? Sí, es impagable, la verdad que o sea, la vida no te alcanzaría para pagar. Por eso Dios puso eternidad en nosotros, para que tengamos gratitud y adoremos su presencia cuando estemos en la eternidad con Él, si le somos fieles. Sí. Era grande, pero Cristo la pagó. Cristo la pagó. Amén. Cristo la pagó. Por eso dice que Él es rico en misericordia. Sí. Porque solamente un rico puede pagar esta deuda. Amén. Nuestra deuda a la justicia de Dios en verdad es muy grande, pero Cristo paga esa deuda de su pueblo en la cruz. Esto nos pone en cero. No debemos ninguna deuda, ¿no? Pero a la misma vez no tenemos dinero Claro, en el o sea, banco. La parte negativa es que Dios borra nuestros pecados, Sí. pero no tenemos justicia todavía. Claro. Entonces ahí viene la parte positiva. O sea, Dios nos quita los pecados y nos otorga su justicia. justicia. Amén. Pero también hay un lado positivo a la justificación. Dios nos bendice acreditándonos justicia, que habla el verso 6. En otras palabras, Cristo no solo paga nuestra cuenta, Él también pone una inmensa fortuna en el banco para nosotros, por su obediencia perfecta como un hombre, ¿no? Él produce una justicia positiva ante los ojos de Dios, la cual es depositada a nuestra cuenta. Cristo tomó su lugar como el postrer Adán. El primer Adán falló y tenía que venir un segundo, ¿no? Sin pecado, sin relación con el pecado. Dios cuando lo creó a Adán, lo creó sin pecado. Adán pecó después. Pero este Jesús vino sin pecado, vivió sin pecado y venció sin pecado. Por eso tiene el poder de la resurrección. El que lo tenía que condenar dijo, este hombre no tiene pecado. Sí, no he hallado. Dio testimonio. Sí. Qué tremendo. ¿Sí? Porque era necesario. Porque mientras el sacerdote estaba, porque Jesús murió en el mismo momento que tenía que ser sacrificado el Cordero de la Pascua. Sí. Entonces, en la misma hora que Pilato estaba examinando a Jesús, el sumo sacerdote estaba examinando el Cordero, que tenía que ser sin defecto, Sí. no tenía que tener nada, No. perfecto tenía que ser. Y entonces cuando el sacerdote decía, es sin defecto, entonces lo mataban. Claro. Entonces se cumplió esa ceremonia, porque Pilato primero dijo, no tiene pecado, y después lo mandó a matar. Qué horror. Para que se cumpliese la escritura. Qué cosa, ¿no? Cristo tomó su lugar como el postrer Adán y triunfó precisamente donde el primer Adán falló. Porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, para la Eso es gloria de Dios. Romanos Amén. 5:19. 5:19. Los textos son tremendos. Ahora, Pablo expresa el resultado positivo y el negativo de la justificación, ¿no? Y habla en el libro de Romanos, Sí. capítulo 5, 1 y 2. Y dice... Lo leo, 5, Sí, 1, 2. sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, el Hijo de Dios tiene un motivo. Ese motivo por la cual seguir adelante es tan grande que le lleva a gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? El primer resultado de la justificación es negativo. No estamos ya bajo una maldición, tenemos paz con Dios por medio de esa fe. No solo paz de nuestra parte, sino paz por parte de Dios. Cuando un criminal tira su arma y se rinde, el policía que lo está persiguiendo no hace lo mismo. Él continúa apuntando con su arma hasta que el culpable esté encarcelado y la justicia esté finalmente satisfecha sobre el delito que cometió ese delincuente o criminal. Entonces, él baja el arma. La gloria de la justificación es que Dios ya no es nuestro enemigo. Las demandas de la justicia han sido cumplidas, nuestros pecados han sido pagados y Dios ha bajado su arma hacia nosotros. Él está en paz con nosotros. Qué lindo. Qué va. Qué bueno. Qué lindo que dice, ¿no? Que ya no estamos más bajo maldición. No, Qué Qué importante lindo. eso. Gloria a Dios. porque el hombre nace bajo maldición, Sí. porque lo heredamos de Adán. Ahí dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuantos todos, dice, ¿no?
Entonces dice, el segundo resultado de la justificación es positivo. Podemos regocijarnos ahora en la esperanza, segura expectativa, ¿no?, de la gloria de Dios, el cielo. No solo no estamos bajo la maldición, ahora tenemos vida eterna. La vida eterna no es algo que alguna vez, algún día recibiremos, sino es una posición presente, claro. En verdad. Ya, ahora. Sí, en verdad. Vida eterna. Claro. Porque hay mucho que enseñan, ¿no?, que eso va a ser, todavía no está nada dicho. No. Claro, vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos, pero nosotros creemos por fe que esto ya es presente en nosotros. El creer que no sabemos si vamos a llegar al cielo o no es no creer en la justificación de Dios y creer que la justificación la logramos nosotros por nuestros propios méritos. Que fue lógico. Bueno, si es por mis méritos, no sé si voy a llegar. Que por muchos años la Iglesia cometió ese error cuando uno entra en el legalismo y en las costumbres y las formas, creyendo que haciendo tal o cual cosa vamos a alcanzar el favor. No, cuidado con eso, ¿no? Nosotros somos salvos por la gracia. Lo que podamos hacer debe ser el resultado de lo que ya Él hizo por nosotros en pleno entendimiento. Eso sí, ese es el fruto. Es claro. El fruto de la justificación son las buenas obras. Las buenas obras, exactamente. ¿Qué No es la justificación el fruto de las buenas obras, sino el fruto de la justificación son las buenas obras. ¿Verdad os digo? El que oye mis palabras y que el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esto lo dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿no? La bendición Juan 5:24. Juan 5. La bendición ganada por Cristo, No viene a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Nos han sido dadas, ¿no es cierto? Y por eso es la maravilla para aquellos que se atreven a creer y vivir esta palabra, ¿no? La justificación también es una vez para siempre. Esto lo habla claramente Hebreos. Pero vamos a ir, dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es una vez para siempre. Es un hecho completado en el pasado con resultados que durarán para siempre. Interesante, porque si hay algo que tremendo, yo creo que aquí también Alberto, Juan, Dios, al ser eterno y al no estar sujeto a tiempos crono, para Él es como que el pasado, presente y futuro no existe. Para nosotros sí, que estamos dentro de tiempos crono. Aclaramos que crono significa, sí. Es una palabra griega, sí, que viene de tiempo, en griego. Claro, de ahí sale cronómetro. Claro. Y de repente nosotros no estamos sujetos a ese tiempo. Cuando estamos en Dios y Dios nos dio vida en nuestro espíritu, ya le pertenece a Él. Por eso el Hijo de Dios no teme a la muerte, porque sabe que es un paso a la eternidad gloriosa con Dios. Ahora, cuando una persona se aferra a esta vida y se sujeta más a esto y se aferra a todo lo que le rodea, y es muy probable que quede prendido de algo de esta tierra y no esté sembrando sobre lo eterno, ¿no? Qué tremendo. Y la persona que tiene su esperanza acá, cuando piensa en la muerte, tiene temor. Sí, o no quieren escuchar. No quiero. Claro. Porque no sabe dónde va y no sabe qué le va a pasar. Bueno, pasó mucho con la pandemia, ¿no? Mucha gente se asustó, obviamente, y agarró el temor. Y el enemigo usa mucho el temor a la muerte. Por temor a la muerte muchas personas hacen cosas que no las harían, pero por temor a la muerte las hacen. Y nosotros ya no deberíamos tenerle temor a la muerte. El hijo de la muerte perdió su aguijón, dice. ¿Dónde está, oh muerte? Su aguijón. O sea, ya no nos puede separar de Dios la muerte. Amén. Porque hemos sido justificados. Bueno, así que continuamos un poquito más. Dice, la justificación, como dijimos, una vez para siempre, es un hecho completado en el pasado con resultados que durarán para siempre. El hombre no es primero justificado y luego condenado, o luego justificado de nuevo, ¿no? Claro, o sea, no es que peco y soy perdido y después vuelvo a arrepentirme y soy justificado y después me vuelvo a pecar y soy perdido y vuelvo a justificarme. O sea, no, Dios no se maneja de esa manera, porque Dios nos metió en un plan eterno. O sea, esto no es humano, es divino. Es divino. Tal cual. Y fue lo que hablamos de martes pasado, que un corazón justificado es aquel que se arrepiente, ¿no? de lo que hizo, obviamente, y cambia el rumbo para agradar a Dios. Claro, el resultado es que cambia, porque justamente es transformado en una persona nueva. Y porque es una nueva criatura, pasan las cosas del pasado y empiezan a hacer cosas nuevas. Al ser nueva la persona, ¿qué va a pasar? Van a venir cosas nuevas.
La justificación es una vez para siempre. Esto significa que la justificación nos coloca en una nueva posición o estatus con Dios. Habiendo sido justificados, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Ese es el nuevo estatus, de haber entrado en esa gracia, en ese favor no merecido, ¿no? En el cual estamos firmes. Los creyentes tienen una posición y esa nueva posición es por la gracia. Por eso Pablo, a los Gálatas, que ellos querían justificarse haciendo obras de la ley, les dice, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque al yo querer justificarme por la ley, por cosas humanas, ya no soy justificado, ya caí de la gracia, o sea, no me sostiene la gracia, me sostienen mis propios méritos. Claro. Y cuando yo estoy sostenido por mis propios méritos, tiene una ventaja y una desventaja. Tiene una ventaja cuando hago las cosas bien, Sí. pero cuando me mando una sola, Sí. chao, quedé sin nada. ¿Cómo hago? Porque mientras yo pienso que estoy bien, todo bien, pero en el momento que pienso que estoy condenado, no tengo manera de salir de ese estado de condenación. Y es hermoso saber esto, ¿no? La justificación que recién ahí justo leías, Andrés, que es un estatus, es una posición, y esto me lleva a veces a cuando justo lo leemos, qué cercanía se nos hace poder acceder a la oración y a una relación con Dios, ¿no? Sí. Que a veces vemos muchas personas, nos pasa, ¿no? Que es me cuesta, y encontramos un montón de consejos por internet y pasa hoy, ¿no? Por videos de YouTube, hace esto, hace lo otro, y pasamos por alto este precio que pagó Jesús, sí, que nos da esta posición de acercarnos confiadamente. Es más, ¿sabés qué, Juan? Muchas veces pedimos perdón por el mismo pecado muchas veces. Uh-huh. Por ese motivo de que no creemos en esto. Claro. Pensamos que le tenemos que seguir pidiendo perdón a Dios para que nos siga perdonando, cuando es una sola vez. ¿Cuántas veces tengo que confesar mi pecado? Una sola. Es un poco lo que le pasaba a Martín, cuando no entendía. Martín Lutero. Hasta que se le reveló. Hasta que se le reveló la justicia. Porque él pecaba, pedía perdón, el sacerdote lo absolvía, y en ese instante él quedaba libre, pero al volver a tener un mal pensamiento, al volver a tener un pecado, otra vez caía en condenación. Y justamente la condenación es lo que usa el enemigo para apartarme de Dios. Porque ¿qué me voy a presentar delante de Dios si estoy condenado? Un condenado no quiere ni verlo al juez. Y no. Porque si Dios es mi juez y me va a condenar, mejor huyo. Por eso muchos niegan a Dios. ¿Por qué ahora muchos científicos y niegan a Dios? No porque no vean la creación, sino porque no quieren comparecer delante del juez. Entonces, bueno, eliminamos a Dios y entonces es más fácil. No tengo que presentarme delante del juez. La condenación me aparta de Dios. Sí. Ahora, triste es estar justificado, pero creerme condenado. Eso es triste, porque creerme condenado cuando estoy condenado está bien, porque tengo que buscar la salida, tengo que buscar la salvación. Pero triste es que una vez siendo salvo, todavía siga creyendo que estoy condenado. Entonces, por eso es importante esto que estamos mirando y meditando. Amén. Y es importante que lean la Escritura y que tomen en cuenta esta palabra y las crean. Amén. Porque esto es por fe. Amén. Por fe. Si no hay otra vuelta, digamos. Un sentimiento, no hay una emoción, no hay limosna, no hay un ruido, no hay una luz, no. Muchas veces estamos esperando esas cosas para, ¿no? Muchos dicen, yo no me siento perdonado. La Biblia no dice que tenés que sentir perdonado, dice que tenés que creer. Claro. Que nada que ver con sentir. Claro. Porque como vos decías, muchas veces la gente viene con la conciencia tan estropeada de haber pecado, que le cuesta creer que ha sido perdonado. O a veces pasa, ¿no? También que puede ser, ¿no? Que hay personas que tienen una vida, digamos, no ordenada delante de Dios, y capaz que hace una obra de bien, y como que de esa forma trata, ¿no? De opacar su mala conciencia, diciendo, bueno, ayudé a tal y estoy bien delante de Dios ahora. Esa es otra forma. Todas las religiones, todas, tienen algún sistema de obra para ganar el perdón. Tristemente es así. Aplacar la ira de los dioses por medio de sacrificios, por medio de ofrenda, por medio de buenas obras. Claro. Diferente. Vos, si estudiás la historia de las religiones, la única que no tiene eso es el Evangelio, porque hay una sola ofrenda
que fue hecha una sola vez y para siempre. No hay más ofrenda. Entonces, el hombre natural trata de, como en Babilonia, hacer una torre para llegar al cielo. Es imposible hacer una torre para llegar al cielo. Jamás podríamos llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Pero bueno, el Evangelio viene de arriba para abajo. Las religiones van, por eso la palabra religión significa religar o conectar. Es una manera, ¿cómo me conecto con Dios? ¿Qué tengo que hacer para conectarme con Dios? ¿Qué dijo el carcelero de Filipo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hacer. Hay que hacer algo. Claro. Y el Evangelio dice, cree. No hay que hacer, hay que creer. Porque el Evangelio vino del cielo a la tierra, es al revés. Como Dios vio que nosotros nada podíamos hacer, entonces vino Él a salvarnos. Gloria a Dios. Antes de seguir un cachito, vamos con los saludos, nuestros hermanos, ahí con Emma, así damos un poco de respiro. Dale, Andrés. me voy a sumar a la pantalla con ustedes. Ahí está, ¿Ahí me están viendo? Mira. Ahí tenemos. Tenemos un par de saluditos por Facebook. Nos saluda Guillermo Saleiro. Saludos familia, buenas tardes. Dios los bendiga, abrazos virtuales. Cristina Maidana nos manda Dios los bendiga hermanos. Beatriz Elisa Cagnolo nos manda bendiciones. Gracias. Carolina Carvajal nos manda buenas tardes iglesia, Dios los bendiga. Hugo César Domínguez, que nos sigue todas las reuniones, Le manda mandamos bendiciones hermanos. Gracias, Jesús. Mi tío Isaías, que venía hablando por teléfono con él antes de llegar acá, me dice bendiciones queridos pastores, hermosa palabra, cumplió, me dijo que los iba a ver, así que nos está viendo con Mariel, con su esposa. Débora Jara Aravena, buenas tardes pastor y hermanos, qué bendición cada martes aprender de nuestro Padre Dios. Delicias Katy nos manda Dios los bendiga hermanos, y por la plataforma de YouTube nos saluda Lucas Farías, qué bendición, me iba a recostar un rato y me despertó la notificación de la radio. Soy Lucas Farías de San Martín, saludos. Mira. Y después Iván Palomeque también, saludos hermanos, también siempre presente con nosotros. Bueno. Así que bueno, así estamos, Bueno. seguimos, para los que se están sumando ahora, estamos hablando de la justificación y la adopción, sí, después de esto. Amén. Pero bueno, Andrés, seguimos. Seguimos. La justificación es una vez para siempre. Si esto no fuera verdad, todos perderíamos nuestra salvación cada vez que cometemos un pecado y estaríamos expuestos a la condenación eterna hasta que llegáramos al punto de la confesión de ese pecado y ser justificados y convertidos otra vez. Esto no es la naturaleza de la justificación o de la vida cristiana. No. Eso era en el antiguo. Es claro, es claro. La naturaleza de la justificación, siendo una vez para siempre, es claramente ilustrada por el escritor a los hebreos. Pues, no sé, esto es la cita bíblica. Es un texto, sí. Es Hebreos 10, 1 al 4. Bien, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por sí mismos, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Claro. Sí. Ya que la ley no era una manera de justificar al hombre, era una sombra de lo que iba a venir. Exactamente. Y no la sustancia. No puede, por esos sacrificios que se ofrecían continuamente, hacer perfecto, o sea, quitarle la culpa y limpiar el pecado de las personas. En todo caso cubría, pero no limpiaba. O sea, calmaba, es como que la yo ira. tengo una deuda, Claro. me dicen, bueno, pago una cuota, no soy ejecutado, pero la deuda continúa. Claro. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, hubieran hecho el sacrificio y nunca más. Pero siglos y siglos, litros y litros, millones de litros de sangre derramados. Hoy hablábamos sobre eso. Miles de bueyes, miles de ovejas. Sangre. Mostrando qué cosa, que el problema del pecado no estaba resuelto. Amén. Y esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Nota el argumento presentado aquí. Sabemos que la sangre de los toros y macho cabrío no pueden quitar los pecados porque son sacrificios continuamente año tras año. Alguien tal vez responda a eso diciendo, ¿qué prueba eso? Tenía que ser ofrecido cada año porque cada año cometía nuevos pecados. Los pecados de cada año traían condenación
nueva. Por eso el sumo sacerdote, todos los años, en el día de la Pascua, una vez que sacrificaba la ofrenda por el pecado, tenía que entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde estaban las tablas de la ley dentro del arca que ellos habían violado, los 10 mandamientos, y tenía que derramar sangre en la tapa de esa del propiciatorio, arca, claro, que se llamaba propiciatorio, porque justamente era el lugar donde al derramar la sangre, claro, Dios era propicio a sus pecados. Por eso el publicano decía, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Entonces había una propiciación, se calmaba. Esa persona podía estar tranquila de que Dios no lo iba a condenar, pero no resolvía el problema del pecado. El pecado quedaba todavía. Dice, cuando los adoradores son una vez purificados, ya no tienen más conciencia de pecado, quedan limpios. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, somos hechos perfectos para siempre. No es la sangre de una oveja, es la sangre de un hombre. Porque por una ofrenda, ¿no? Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Eso es hebreo, pero 10, del 14 al 17. En otras palabras, el nuevo pacto promete que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Lo que quiere decir que la categoría entera de pecados ha sido eliminada para siempre a los ojos de Dios con respecto a la ley y a la santificación de la justicia. Acá yo justo... satisfacción. Hoy justo cuando hablamos de esto, Sí. justo acá me noté, ¿no? Que vos decías, Alberto, decías que el antiguo pacto, obviamente Dios, o sea, perdonaba, pero se acordaba del pecado. Claro. Pero en el nuevo, Dios directamente ya nos limpia y no se no me acuerda. acordaré más de sus pecados. Esa es la diferencia Esa es la del nuevo pacto. grandísima diferencia. Sí. Porque ellos no podían tener una conciencia tranquila. Siempre tenían que estar sacrificando animales. Sí. Siempre. Era la única manera de mantenerse tranquilo. Se mantenía tranquilo, pero no limpio. No limpio, claro. Entonces digo, yo tengo una deuda. Me dicen, bueno, no la puede pagar toda, sí, páguela en cuota. Sí, pago la cuota, pero no estoy tranquilo porque sé que la deuda está. Está, claro, hasta que termine de pagar. Hasta que el día que te... Ahora, Cristo no es que me dio un plan de pago en cuota del pecado. No, Cristo directamente borró. Entonces, al estar borrado, Dios no se acuerda, no hay registro. No hay registro de nuestro pecado. Quedó limpio. Qué hermoso. Eso es lo glorioso. Amén. ¿Qué significa esto para mí como creyente en mi vida diaria? La pregunta, ¿no? Quiere decir que como creyente me puedo levantar por la mañana y saber que soy aceptado en Cristo. Dios se deleita en mí como su hijo y la culpa de mis pecados desaparece para siempre. Si cometo un pecado, soy consciente de mi pecado como hijo y no como un criminal condenado, ¿eh? O sea, ya no, yo me puedo acercar arrepentido y obtengo el perdón de Dios día tras día, ¿no? Porque ya ahora soy su hijo. Obviamente, el pecado, si yo ando cometiéndolo deliberadamente, premeditándolo y ando jugando con la gracia, eso es riesgoso, porque ahí entraría la duda, ¿soy hijo? Bueno, Porque si es lo que dice Pablo a los Corintios, ¿no? Claro. Probados si estáis en la fe. Claro. O sea, una persona que peca y no siente remordimiento por el pecado, tendría que decir, ¿soy un hijo de Dios? Porque un hijo sufre. Sufre por hacer doler el corazón de su padre. Amén. Es un sentimiento. Yo me acuerdo cuando yo era chico y mi papá llegaba de trabajar, había dos maneras que yo tenía de recibir a mi papá. O me acercaba corriendo a saludarlo o salía corriendo para el fondo. Sabía que había algo Porque me raro. había mandado uno y mi mamá le iba a contar a mi papá. Y mi papá iba a estar triste, no por el temor al castigo, sino por no verlo contento. Yo me acuerdo que era pibe y cortaba el pasto sin que mi papá me diga nada, esperando que cuando venga mi papá diga, uy, que te corté el pasto, y verlo contento a mi papá porque yo le corté el pasto. Y no quería verlo a mi papá triste, que mi mamá le diga, che, este se mandó esta, y mi papá me miraba como diciendo, ¿y qué estás haciendo, hijo mío? Claro. O sea, el que es hijo quiere agradar al padre. Amén. Tiene un deseo de agradar al padre. Amén. Esa es la naturaleza nueva. Aleluya. Esa es la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de un tema de naturaleza. Amén. Entonces, lógico que nosotros podemos mancharnos con el pecado,
pero automáticamente en nuestro corazón el Espíritu Santo que está habitando en nuestros corazones nos va a contristar, nos va a hacer sentir tristes. Amén. Y nos va a guiar al arrepentimiento. Amén. Esa es la tristeza según Dios que dice Pablo, Amén. de la cual no hay que avergonzarse. Ahora, el mundo, cuando hace algo malo, tiene tristeza. Allá en el penal hay muchos presos que vos los ves tan re tristes y lloran. Y vos decís, ¿están arrepentidos? No. Y vos decís, ¿cómo no? No, lloran por el castigo. Sí, por el remordimiento. Por el castigo, no, Claro. por el castigo. El Si remordimiento. vos le das la libertad, van y hacen lo mismo. O sea que no están arrepentidos para nada. Claro. Pero lógico, como le viene un castigo duro, tener que estar separado de su familia, que estar ahí, no tener nada, entonces lloran. Ay, si estuviera afuera, o si está arrepentido. No está arrepentido, porque no está dolido por el pecado que cometió, Claro. sino está dolido por las consecuencias del pecado. Claro. Ese es El hombre natural se va a poner triste sabiendo que hay una condenación. Va a decir, ay, yo no me quiero la condenación. Pero no le importa que pecó contra Dios, no le importa que ofendió a Dios. Porque no tiene relación con Dios, no le está muerto, No. está separado de Dios. Claro. El hijo no, el hijo es hijo. Amén. Y esa es la diferencia. Amén. Y confieso mis pecados a Dios como un hijo confiesa a su padre, no como un criminal confiesa al juez, ¿no? Claro, ¿Ven? yo no soy un criminal, Por soy supuesto. un hijo. Entonces, arrepentido. si soy hijo, vengo a él, ¿a cómo? Con confianza, al lugar santo por la sangre de Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más bien aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esto es Romanos Tremendo, 8, ¿no? Tremendo. 33 al 35. Eso es lo que hizo el hijo que se había ido. Amén. Él volvió como hijo. Él fue recibido como hijo. Él pensaba que ya no tenía derecho a nada. Sí. Hazme como uno de tus jornaleros. le dijo. Pero él no le si ustedes leen la historia, no pudo el hijo decir esa frase. Esa frase, hazme como uno de sus jornaleros, La pensó, ¿no? pensó, pero no, porque antes que él diga eso, el padre lo trató como hijo. Claro. Y le tapó la boca. Claro. Lo vistió, lo calzó, le puso el anillo y se Vamos llevó a la fiesta. a hacer fiesta. Porque Gloria a dije, Dios. mi hijo que estaba muerto ha revivido. Gracias. Y entonces vemos que el hijo tiene confianza de poder arreglar sus cuentas con el padre. Como hablábamos hoy, los únicos que tenemos derecho a pedirle perdón a Dios por medio de la sangre de Cristo somos los que hemos aceptado a Cristo. Amén. Porque si no, no nos corresponde porque estamos fuera del pacto. No, pasa, por ejemplo, pasa que uno, por ejemplo, yo no, que tengo, digamos, que hay personas que ves que cometen pecado, a lo más bien, ¿no? Es como que está bien para ellos, es lo que el mundo, ¿no? Está hoy de moda. Normal. Y después te das cuenta que cuando le llega a Cristo a su corazón, ¿no? Se dan cuenta y dicen, yo no me daba cuenta. Y ahora están arrepentidos, y ahora quieren agradar a Dios. Ese cambio, ¿no? Que lo produce la fe, a través de la fe, ¿no? Eso es lo que le Ser pasó a justificado. Saulo. Saulo era un hombre que aparentemente era un hombre bueno, un religioso. Y que estaba haciendo algo bien, Que digamos. luchaba por su religión, que luchaba por sus convicciones y que utilizaba todas las herramientas que estaban legales que tenía a su mano para terminar con los supuestos herejes que eran los cristianos. Pero cuando se encontró con Cristo, se dio cuenta que era un terrible pecador. Sí, Él creía que era irreprensible. sí. Es más, estaba orgulloso de eso, ¿no? De sentirse así. De repente, cuando se encontró con Cristo, se le vino todo abajo, no le quedó nada, ¿eh? Nada. Por eso, qué importante que tenemos que tener un encuentro con Dios. Claro. ¿no? Eso es como Isaías cuando profetizó contra las naciones, decía, ay de aquel, en el capítulo 5 de Isaías, ay para todos. Pero en el capítulo 6, cuando Isaías va a la presencia de Dios, ¿qué dice? Ay de mí, Claro. porque ¿qué vio? Que era un hombre de labios inmundos y que vivía en un pueblo de labios inmundos. Y entonces ahí fue purificado. Cuando él reconoció su pecado, automáticamente Dios mandó un ángel y fue limpio de su pecado. Y justo hablando del tema de cuando uno tiene un encuentro con Dios, ¿no, Alberto? Uno es justificado obviamente por fe y no necesariamente a veces no tiene que haber algo extraordinario, pasar, no sé, no uno hablar en lenguas No, o generar no. algo, sino que uno es justificado por la fe, es algo La reacción de la persona puede ser diferente. Yo nunca me voy a olvidar, era joven yo,
y viajaba, estudiante, viajábamos en el colectivo todos los días, tomaba el 60 de Constitución hasta Callao y Rodríguez Peña, donde yo estudiaba. Y un día, siempre viajábamos en el último asiento, porque éramos varios, el único asiento largo. Y un día no sé por qué el timbre del colectivo pateaba cuando lo tocabas. No sé si a propósito o por un desperfecto. Y nosotros nos empezamos a reír de las reacciones distintas de cada uno cuando tocaban. Uno gritaba, el otro se ponía colorado, el otro se hacía el tonto como que no había pasado nada, ¿no? Y vemos que frente a un mismo hecho, uno puede llorar, el otro puede gritar, uno se puede desmayar y otro se puede quedar duro como una piedra y otro ni se le mueve un pelo. Porque depende de lo que hay, de la forma de ser de la persona. Entonces, frente a la salvación, uno puede llorar como loco, el otro puede que no llore, el otro puede que ríe y salte de gozo, otro no. Pero lo importante es que él haya creído en su corazón, porque con el corazón se cree. Amén. Con el corazón. Es algo interior. Es algo de acá adentro. Una vez que yo creí, soy salvo. Por más que yo sienta algo, yo el día que acepté a Cristo, no pasó nada, wow, que se abrió el cielo y vi una luz y bajó un ángel, no. Sí sentí una liberación de mis pecados, sí sentí que se salió un peso de mi conciencia. Pero a los días siguientes comencé a notar algo, que había algo adentro mío que no estaba antes. Gracias. Un deseo de buscar a Dios, empecé a sentirme mal con la vida que llevaba, empecé a ver las cosas mal, que yo me acuerdo que mis amigos me decían, ¿qué te pasa? Yo decía, no sé, pero acá hay algo que está mal. Me decían, ¿qué está mal? ¿Qué sé yo? No sé, pero para mí hay algo que está mal acá. Pues no sabía, porque a mí nadie me había explicado lo que era pecado y lo que no era pecado. Pero ya la nueva vida que el Señor pone empieza a obrar, porque es una naturaleza. Amén. Eso es lo que no entendemos. Es un cambio completo, no es un pedazo, no es que cambiamos de camiseta, no. Dios nos cambia el corazón. Por eso es importante lo que viene, que es la adopción. La adopción. ¿No? Ahí está, el próximo tema es la adopción. La salvación que Dios nos da por fe en Jesucristo no solo arregla nuestras relaciones con Dios, haciéndonos amigos de Él, que es la justificación, ¿no es cierto? Perdonando nuestros pecados, vistiéndonos de su justicia, sino que nos coloca en una posición totalmente nueva para con Dios. Ahora somos hijos y herederos. Hijos y herederos. Este tema es tratado por Pablo de una manera bastante abundante. Dice así, primer texto, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué es lo que produce la adopción en mí? El Espíritu Santo. Cuando yo creo en el Evangelio, dice Efesios capítulo 1, soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mi corazón y produce en mí una nueva persona. Entonces me engendra como hijo, y al ser hijo, ¿qué hago? Digo Padre. Pero Padre, eso sí yo recuerdo. Yo recuerdo que haber recitado el Padre Nuestro, que me lo enseñaron en la Iglesia Católica muchas veces, y decir Padre, pero no experimentar ninguna sensación de ser hijo. Pero cuando me convertí y dije Padre, bueno, el espíritu de adopción que estaba dentro mío me permitió decir papito querido. Ahora ya no era una palabra, era una realidad, porque nos convertimos en hijos. Amén. Dice Romanos 8:25, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la adopción se va a terminar o se va a completar el día en que seamos liberados de este cuerpo de pecado. Y en Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado, Dios, para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos adoptó? Porque éramos buenos, porque vio algo bueno en nosotros, porque le gustó como éramos. No, por el puro afecto de su voluntad. O sea que no había nada en nosotros que moviera a Dios a hacer algo por nosotros. Pero como Dios quiso, Dios nos amó en su predestinación, en su presciencia, en la mente de Dios, en la eternidad. Entonces Dios nos hizo hijos por medio de Jesucristo. En Gálatas 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra griega que se utiliza en estos textos para adopción significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. O sea, nosotros, dice Efesios, que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Éramos hijos del diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Entonces, jamás podíamos ser hijos de Dios, pero Dios nos adopta. Y al adoptarnos es algo legal también, porque hoy cuando vos me preguntabas, yo fui y averigüé. Y en la ley judía no había una ley de adopción, pero en la ley romana sí. Y para la ley romana, cuando un judío adoptaba a una persona que no era judía, no se convertía en judío. Pero cuando un romano adoptaba a una persona, aunque no fuera judía, aunque no fuera romana, perdón, la adoptaba, automáticamente pasaba a ser romano, como si fuera un hijo nacido de ese hombre. Increíble lo que contemplaban, ¿no? Era un hecho totalmente legal y pasaba a ser un heredero más como los hijos que había tenido naturalmente. Claro. Entonces Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Ahora tenemos naturaleza de hijo. Aunque no la teníamos, ese es el regalo de Dios. Eso es lo que viene juntamente con es el fruto de la justificación, ¿verdad? Amén. El apóstol Juan habla del cristiano como hijo de Dios, pero usa la palabra nacido, que es un sinónimo. ¿Qué es un hijo? Alguien que nació de la madre. Claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En Juan capítulo 1 dice, ¿no? A todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad. Es lo mismo. Acá en primera de Juan 5.1 dice que todo el que cree. O sea, ¿cuándo nazco? Cuando creo. Claro. Cuando creo en el Evangelio. Ahí estaba, ¿no? Como estaba este personaje que fue con Jesús, Nicodemo, cuando le preguntaba, ¿no? Y Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo para poder ver, creer, ser parte del reino de Dios. Pero Pablo usa la palabra hijo no solo por la experiencia del nuevo nacimiento espiritual en la familia de Dios, sino por su posición legal que tiene dentro de esa familia. Y al ser legal nadie me la puede quitar. Claro. Porque si yo soy adoptado pero no es legal, los hijos legales me pueden decir, ¿vos quién sos? Pero como es algo legal, nadie me puede echar de la casa de Dios, nadie me puede quitar mi condición de hijo, nadie. Está como el caso que hablábamos hoy, ¿no? De esto que se metieron en una casa, usurparon, que aparecieron, después que empezaron a venir los vecinos y que apareció la familia, porque esos que habían muerto, los dueños de la casa, no tenían descendientes directos, pero sí tenían familiares que estaban en trámite para pasar a nombre. Eran los herederos. Exactamente. Y cuando aparecieron ellos diciéndole, sí, nosotros somos los herederos y está en trámite todo esto, la gente no se querían ir. No, pero terminó saliendo porque lo iban a linchar, se le iban a meter toda la gente y se fueron. Gracias a Dios que no le pegaron, o sea, se fueron sin que le peguen, pero le podían haber pegado tranquilamente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque valió el derecho. Valió el derecho. O sea, somos hijos legales. Es como yo tengo una partida de nacimiento que garantiza de que soy hijo de mi padre. Y cualquier trámite, cualquier cosa. Portás el apellido, claro, el apellido de Benavides. La partida de nacimiento. Sí. ¿Qué es la partida de nacimiento? Es un documento, porque cuando nací fui inscrito, está inscrito en un registro, es todo legal. Claro. O sea, por eso Pablo hace énfasis en que somos
hijos legales. O sea, no solamente somos discípulos, seguidores, soldados, siervos e incluso amigos. Somos hijos legales del Señor Dios Todopoderoso. Él no solo nos ha perdonado y sacado de la cárcel del pecado y hecho libre de la condenación, no solo nos considera justos y nos ha dado vida, la vida de Cristo en nuestro interior, sino que nos ha adoptado en la familia real, poniéndonos en la mesa real y dándonos todos los privilegios y derechos que le corresponde a un hijo de Dios. Gloria. Esto es algo glorioso, porque no lo podríamos haber obtenido nunca. Pero qué cosa perfecta, ¿no? Cómo está todo hecho de parte de Dios, siendo hijos justificados. ¿Cómo Por está eso todo? la salvación va mucho más profunda de decir, bueno, voy a la iglesia. O congregarme, ¿no? Y asistir. O no hago esto o hago aquello. Lo que produce en mi interior. Esto nos da seguridad. Amén. Porque es legal. Amén. Entonces, ¿por qué necesito cosas legales? Para defenderme de los enemigos. ¿Con qué se defendió esa gente para que no le quiten la propiedad? ¿Con la legalidad? Claro. Si alguien va y toma tu auto y si no es mío, ¿y cómo sabe? Acá están los papeles. Claro. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a ver el Evangelio como algo legal. Yo creo que le conté también un caso, ¿no? Un compañero mío que le habían robado la bicicleta, pero las bicicletas antiguas venían selladas incluso está en la rueda el número que tenía, ¿no? Y dice que un día él pasaba con el auto frente a la comisaría, estaba la bicicleta de él. Entonces ¿qué hizo? Él fue hasta la casa, trajo los papeles y vio al policía que estaba ahí en la puerta de la comisaría y fue y le dijo, mirá, esa bicicleta que está allá con ese candado es mía. Le dice, ¿usted cómo sabe? Acá tengo los papeles. Lo llevó, le mostró, dice, ahora, y sacó una masa y un cortafierro, ahora yo me la llevo. No, usted no puede hacer eso, es mía. Ah, no, dice, ¡pum! Y la sacó, la reventó el candado delante del policía, no importándole nada, y se la llevó. Y no cometió un delito. Era de él. Era de él. Él pudo demostrar que era de él. No, qué cosa, ¿no? Lo que es tener un derecho legal. Qué bárbaro. Y necesitamos un derecho legal. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Y es así como vos decías hoy justo cuando recién arrancamos, que Jesús dijo, escrito está. Y como decía, ¿no? Que a veces pasa que nosotros al Evangelio como que no vemos algo legal, vemos algo, ¿no? Como que emocional, pero en sí esto es más legal. Sentiste que sos hijo. No. Es más legal de repente esto. viene el diablo, me pega un grito y me Con el sentimiento, chao, ¿sabes se dónde me fui, fue no? el sentimiento a la banquina. Se va. Y ya no me siento nada. No. ¿Y qué hago? Te sentás solo. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, ahí está mi derecho legal. Jesús lo fue con el derecho legal. Claro. Cristo está, le dijo. Claro. Eso es lo importante. Bueno, esta adopción tiene privilegios, Sí. Una consecuencias. sola cosa, antes que sea que lo dijiste hoy también que está bueno, que vos dijiste hoy, ¿no? Que la palabra es una espada de doble filo, que dijiste que separaba los tuétanos de las coyunturas. Diste esa explicación, si la puedes dar. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra y que separa el alma del espíritu y las coyunturas de los tuétanos. O sea, la palabra de Dios separa lo que es natural de lo que es espiritual. Porque la figura ahí, las coyunturas, son la fuerza del hombre. Lo que nos permite hacer fuerza, correr, saltar, movernos, son que estamos articulados. Si fuéramos todo un socotroco sin articulaciones, no podríamos correr, no podríamos caminar, no podríamos hacer nada. Nos da fuerza para movernos. Pero los tuétanos producen la sangre, que es la que me da la vida. Porque ¿de qué me sirve tener todas las articulaciones si no tengo vida? No. Porque una persona que se muere sigue siendo un cuerpo articulado, pero no tiene vida, no sirve para nada. Entonces, vemos que lo espiritual es más importante que lo almático, que lo natural. Sí. Entonces, nosotros tenemos, la palabra de Dios nos separa y nos muestra lo que es espiritual, lo que es de Dios, y lo que es sentimental, racional, emotivo nuestro. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, porque muchas veces al querer aplicar la razón o la emoción en esto que es legal, no, cuando vos vas a un juicio, no, si ustedes miran las películas de los juicios, no hay nada emocional, tanto en silencio, bueno, habla uno, habla el otro, y donde uno se quiere emocionar, ¿qué hace el juez? Shh.
no grite, no llore, no, porque ahí no se trata de los sentimientos, se trata de las leyes. Claro. Cuando a vos te condena el juez, tiene que emitir un fallo legal. Tiene que decir, le condeno por la ley tanto. No dice, le condeno porque no me gustó la cara. O porque estaba enojado ese día y me cayó mal. Entonces, no nos podemos manejar ni por razonamientos humanos, ni por sentimientos. Legal. Por eso necesitamos un abogado. ¿Y qué hace el abogado? El abogado te dice, no, momentito. La ley dice esto y esto. Entonces usted tiene este derecho. Entonces, frente al enemigo, si vamos con nuestros sentimientos, con nuestro razonamiento, es astuto el enemigo. Y tiene mucho más letra que nosotros, tiene mucho más sentimiento que nosotros y tiene mucho más palabra que nosotros. Entonces no le podemos ir a pelear con sentimientos ni con razonamiento. Tenemos que ir con la legalidad. Y la legalidad está acá. Amén. La palabra de Dios. Por eso es importante. Eso es lo que te mantiene firme. Gracias, Jesús. Porque me baso en lo legal. Amén. Cuando viene el enemigo a acusarme, no, yo estoy justificado. Amén. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ahí habla y le dice la posición natural que el Hijo de Dios tiene, ¿no? Y todo vuestro ser dice espíritu, alma y cuerpo. Y note que la primera palabra que utiliza es espíritu, que del griego es neuma, ¿no? Por eso el ser humano es neuma psicosoma, o sea, primero es neuma. Neuma significa... Neuma es espíritu en griego. Es claro, de ahí viene la palabra neumático. ¿Pero por qué? Porque contiene aire el neumático. Y Dios, cuando dio vida al hombre, primero lo creó, después le dio espíritu de vida. Ese espíritu de vida es ese aliento que le da, es ese aire que le da para que el hombre viva. Entonces, Dios trata con nuestro espíritu. Y de ahí es el símbolo de la vida, viene desde ahí, desde muy adentro, no desde mi alma. Y la palabra de Dios me muestra lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Claro. Separa. Eso es lo que hace la palabra de Dios en mi interior. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que son más profundas que los pensamientos. Porque cuando Dios juzgue, no va a juzgar pensamientos, va a juzgar intenciones del corazón. Porque una cosa es la intención y otra cosa es el pensamiento. El pensamiento es a nivel almático. La intención viene del espíritu. Por eso Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Claro. ¿Qué intención? Claro. Ellos tomaron un texto de la Biblia y dijeron, no, porque Elías bajó fuego del cielo, entonces hacemos lo mismo. Ustedes no saben con qué intención quieren hacer eso. Porque no era una intención buena, sino una intención mala, de venganza. Qué importante. Ahora, justamente el primer privilegio de la adopción es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Ese es el. Antes de entrar ahí, rápidamente vámonos ahí con Emma, que tiene unos par de saluditos más con nuestros hermanos que se suman. Le damos respiración ahí, un poco de aire, de neumático a Alberto. Así vamos, Emma. Dale, me sumo con ustedes de vuelta a la pantalla. Lilian González nos manda bendiciones, hermanos, abrazos virtuales y en el espíritu. José María, bendiciones también nos manda. Fabián Edgar Vallejos nos manda, qué hermoso ejemplo, Pastor Alberto Benavides. Alicia Esther Jara, bendiciones mis hermanos. María Laura Ramírez, bendiciones amados hermanos, amigos del Señor Jesucristo. Son de gran bendición, les mando un abrazo, paz y gozo del Señor. Y después tenemos los saluditos en YouTube, donde bueno, también nos comenta Fabián Vallejos, precioso ejemplo del Pastor Alberto Benavides. Y El Salvador Alderete nos manda bendiciones Pastor Andrés y hermanos, hermosa la palabra. Dios lo bendiga, Emma, por estar en los controles. Tenemos la bendición de ver. Siempre me saluda a mí. Muchas gracias, Elsa. Te mando un abrazo. Sí, soy parte. Gracias. Continuamos. Así que buenísimo. Buenísimo. Seguimos ahí con este punto importante. Vamos a ver acá, no sé si llegamos hoy, pero tenemos 3 privilegios por ser hijos. O sea, no es que los ganamos, sino que los recibimos por ser hijos. En esa adopción de ser hijo. Hoy ustedes 2 estuvieron en mi casa, ¿verdad? Bueno, esa casa yo no la compré. Esa casa yo la recibí de mi papá. Por ser hijo. Claro. Eso nos cuesta tanto, porque vivimos en un mundo en que todo hay que ganárselo. Entender que con Dios no me tengo que ganar nada, porque Dios no es tranza, no vende nada ni negocia nada. Dios es dador, gratuito. Todo
todo lo que viene de Dios es gratis. Nada es por mérito. Nada. Nos cuesta porque venimos de una mente una cultura, natural, ¿no? por eso tenemos que ser renovado el espíritu de la mente. Sí. El espíritu de la mente es la forma de pensar que yo tengo. Renovados es la forma de pensar. Entonces yo pienso que todo es un negocio, lógicamente voy a negociar con Dios. Ahora, cuando yo entro en la gracia, se acabaron los negocios. Todo lo recibo gratuito y por fe. Dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esto solo lo tienen los cristianos. Ninguna religión humana puede darle al hombre el privilegio, este privilegio de tener al Espíritu Santo en su interior, por medio del cual podemos decirle a Dios, papito querido. Cuando Jesús estaba en la última noche, dijo que estaba cenando con ellos, Él les dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y la palabra Consolador significa uno llamado al lado de otro a fortalecerlo, a ayudarlo y a auxiliarlo, que Juan lo traduce como abogado. ¿Sí? Entonces, tenemos alguien adentro que está mandado por Dios para fortalecernos, para ayudarnos, para auxiliarnos, para hacernos entender. O sea, tenemos todo. Al tener la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. Sí, la plenitud. Y lo que quiere decir que ahí ya no entraría la palabra no puedo, porque el que dice no puedo es porque se está basando en sí mismo y no en lo que realmente él tiene como hijo. Exacto. Entonces, esto no se lo puede. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo? El Señor. Jesús dijo, yo voy al Padre y le voy a pedir al Padre que me dé el dar el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿qué dijo Pedro? Esto es lo que dijo Jesús. Esto quiere decir que Jesús llegó al cielo, ¿ven? Porque le pidió al Padre y envió lo que él había prometido, el Espíritu Santo. Amén. Entonces solamente Dios puede dar el Espíritu. Amén. No hay ningún hombre, hermano. A veces venga a recibir que el fulano le va a dar la unción. Hermano, no es cierto. Ningún hombre te puede dar ninguna unción. No, porque el que unge es Dios. Amén. No. Y el ungido de Jehová es Cristo. Amén. Todos hemos sido bautizados y llenados con el Espíritu Santo. Todos estamos ungidos. Entonces no hay un ungido. No hay alguien superior. No hay alguien que tenga una unción más grande. Oh, qué unción que tiene este. Es algo meramente humano, no bíblico. Es una apreciación humana. Que a mí me parece como decir, este es más santo que yo. No. El que unge es Cristo. Y en el Salmo 133, ¿cómo dice? ¿Cómo se colocaba la unción en el sumo sacerdote? ¿A dónde se la ponía? En la cabeza. ¿Y llegaba hasta dónde? Hasta el borde de las escrituras, el dedo gordo del pie, desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, todo el cuerpo era ungido. La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Todos somos ungidos. No hay un ungido, no hay, este es el que venga a este lugar que es la capital del Espíritu Santo. Pero, la capital. Y nosotros que somos la sucursal. Sí. O sea, ¿qué somos? La provincia del Espíritu Santo, entonces. No existen, esos son términos humanos que suenan lindos al oído, son muy emocionales, pero no tienen fundamento en la palabra, hermano. Eso, el Espíritu vino para consolarnos y estar dentro de nosotros. Qué privilegio. El glorioso Espíritu Santo, llamado aquí el Consolador, nos permite que podamos conocer a Dios en espíritu y en verdad. Y nos capacita para andar como Él anduvo. Podemos decir con seguridad, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y esto lo vivo por fe. Por fe. Por la fe del Hijo de Dios. Claro. Esto ocurre, la nueva naturaleza se manifiesta cuando creo. No es fruto de mi esfuerzo. Yo si hago fuerza, lo único que me sale es la transpiración. Pero de espiritual no me sale nada.
tiene que ser fruto de la obra del Espíritu en mi corazón. Como verdaderos hijos de Dios, nuestro privilegio es que tenemos la presencia real de Dios en nosotros. Esto nos da absoluta seguridad. La seguridad no es que voy a la iglesia, que hago esto, que hago aquello, no. La seguridad es que tenemos el Espíritu. Dice Pablo en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo, porque acá Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. No lo da un carnet de una iglesia, no lo da la trayectoria, nada, los dones que pueda tener, lo que yo haga dentro de... No, es que tengo el Espíritu. Ahora sí, sabemos que Dios es nuestro Padre y ya no estamos más solos, ya no estamos huérfanos, sino que tenemos a alguien que nos cuida y protege y que ha preparado una herencia para nosotros. Amén. Esto es algo hermoso. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versos 13 y 14. Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3 dice Pablo eso. Amén. Y Jesús aseguró que vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, en Mateo 6:8. Y además dijo, no se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Y después dice, en el mismo libro de Mateo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, que era una monedita pequeñita? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. Y Pablo pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Entonces, por ser hijos, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa en esta tierra, ya lo tenemos. Amén. Nos ha sido dado. Desde el momento en que somos hijos. Porque portamos dentro nuestro el Espíritu de Dios. Portamos la vida nueva. A través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos vencer lo que no podíamos vencer sin el Espíritu Santo, que es vencer nuestra naturaleza pecadora. Amén. ¿Sí? Por eso la ley no es que era mala, la ley era perfecta, era justa, era la voluntad de Dios, pero nadie podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie tenía poder interior para cumplirla. ¿Cómo un hombre malo puede hacer cosas buenas? No puede el árbol malo dar buen fruto. Haz bueno el árbol y va a dar buen fruto. Entonces Dios no nos cambia el fruto, nos cambia la raíz, nos cambia el árbol, nos da nueva vida, nos corta. Fuimos, dice, cortados del olivo silvestre y fuimos contra natura, dice Pablo, injertado en el verdadero olivo, que es Cristo. Hoy tenemos la vida de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, unidos. Por eso dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por nosotros circula la misma vida que Jesús. Amén. Y por eso podemos vivir una vida agradable a Dios. Porque no basta con querer. Yo muchas veces quise cambiar estando en el mundo. Muchas veces quise hacer las cosas bien. Pero siempre resultó en un fracaso. Siempre. Porque no tenía poder. Siempre volvía y normalmente peor todavía. Claro. Por más que hacía resoluciones y cambié y me fui a vivir a otro lado y cambié amigos y cambié cosas y cambié de todo, no pude cambiar mi corazón. Hasta que vino Cristo y me dio un nuevo corazón. Aleluya. Y eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Porque somos hijos. Amén. Y tenemos corazón de hijo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos el Espíritu Santo
Y la segunda consecuencia de ser hijos es que el poder del Espíritu Santo opera dentro. Porque nosotros quisiéramos que alguien de afuera nos agarrara de la oreja así y nos llevara a hacer lo bueno, ¿no es cierto? Que cuando vamos a hacer algo malo, viene alguien, vení para acá cuando éramos chicos. No actúa desde afuera. Eso hacía la ley. Claro. Actuaba desde afuera. Hoy el Espíritu Santo está adentro. Entonces produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la diferencia entre ser un hombre nuevo o ser un hombre no nacido de nuevo. Claro. Que en nosotros Dios pone el querer. No es uno mismo. Me dice, usted qué bueno que es que viene a la casa. No, yo no soy bueno. Dios es bueno. Si yo fuera por mí no hubiera venido nunca. Jamás. Ni pasaba por la puerta. Humanamente hablando. Pero Dios pone el querer. Claro. Dios fue el que me puso. Dios puso el sentir en mi corazón. Dios me envió a andar. ¿Qué tengo que andar? Me dijo. Porque no sabía que había gente necesitada de Dios en ese lugar. Entonces, aparte, vos fuiste una persona que, más allá de no haber tenido a Cristo, nunca tuviste problema con la ley, no, ni estuviste preso. Jamás. Y de repente fuiste a parar en medio de un mundo que vive de otra manera. Y Dios otro mundo, claro. Porque es otro mundo. Uh-huh. Pero yo no sabía lo que había ahí adentro, que había personas necesitadas de Dios. Yo no fui a ver delincuentes. Yo por eso cuando se ponen a hablar como delincuentes, yo digo, yo no tengo nada que ver. Si ustedes se van a poner a hablar como presos, yo no soy preso, yo soy libre. Yo estoy acá por causa del Evangelio. Si ustedes no quieren saber nada del Evangelio, listo, yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes son presos, yo soy libre. Me voy. Bueno, porque yo no vengo acá a hablar cosas de preso. A mí no me interesa, porque cuando yo llegué a la cárcel, ¿qué querían hacer? Me querían enseñar a ser preso. No, pero usted tiene... No, le digo, error. Yo no vengo a hacer un curso de preso. Yo vengo a enseñarle a ustedes la libertad del Evangelio, todo lo contrario. Me querían convencer que las cosas que ellos estaban haciendo estaban bien, cuando no estaban bien. Claro. Porque dentro de la mentalidad carcelaria cabe, pero no dentro de la mentalidad bíblica. Del Hijo de Dios, ¿no? Habían hecho una mezcla entre la cárcel y la Biblia y era cualquier cosa. Entonces ellos me querían convencer a mí que yo no entendía nada de la cárcel. Y yo decía, yo no necesito entender nada de la cárcel. Ustedes son los que tienen que entender del Evangelio. Claro. Porque el Evangelio no es ni para el preso ni para el libre. Es para todos. No hay, si no tengo que hacer una Biblia nueva para los presos. Pero eso es lo que tiene el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos reciben, un preso, cuando él recibe la libertad de Cristo, él en su interior ya no se siente más preso. Amén. Y yo lo veo. Amén. Lo veo como viven. Y voy a decir, pero este tipo no parece preso. Hermano, y quiero dar testimonio de que a lo largo de todos estos años siempre hemos recibido hermanos aquí en la iglesia. Ahora, bueno, a causa de la pandemia no tenemos culto, ¿no? Que han venido de todas partes del Gran Buenos Aires, no solo al verlo a Alberto, sino a dar gracias a Dios, y muchos que salieron hace años están firmes y fieles al Señor, y eso la verdad alienta nuestro corazón. Le digo que no son los menos de todos los que salieron, pero hay personas que realmente conocieron al Señor y dan testimonio, su fe da testimonio. Porque el poder del Espíritu Santo los cambió. Amén. Dice Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y dice ley porque opera siempre opera el Espíritu, los 365 días del año, no tiene ni vacaciones ni feriados, no se cansa, es una ley. Amén. La ley del Espíritu que me da vida en Cristo Jesús, nueva criatura, me ha librado de otra ley que yo porto, que es la ley que me lleva al pecado y por último a la muerte. Porque esa ley interior que me lleva a pecar, si no se termina, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fin de una persona que peca y no se arrepiente? Va a terminar en la muerte eterna. Total. Los hijos de Dios no están más esclavos del pecado. Pero para manifestar esta libertad, debemos crecer en estatura espiritual, en fe. Amén. Debemos crecer. Porque ¿cuántos hijos viven aún hoy como esclavos del pecado? Están como Lázaro,
que salió de la tumba con vida, pero están atados, no tienen libertad. Aunque nacieron de nuevo, no tienen libertad en la oración, no tienen libertad en la alabanza, en el testimonio, no tienen libertad de sus miedos, dudas, pecados que los vencen, no tienen libertad de los deseos de este mundo, tienen temor al hombre, temor a quedarse solo, temor a fracasar, están atados. Pero la Biblia dice, de la experiencia de Lázaro, dice así: el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, desatando a los cristianos para que vivan en libertad. La doctrina verdadera sí. nos suelta, nos da libertad. Por supuesto. Pero Jesús le dijo: a ellos desátenlo. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús le dijo: vayan, prediquen, el que cree, bauticen. Y después, ¿qué cosa? Enséñenles todas las cosas que yo les mandé. Amén. Por eso hay muchos cristianos hoy que no tienen libertad, porque no conocen todas las cosas. Amén. Solo conocen 2 o 3 cositas nomás. Y ese es el tema que hoy nos aflige, hermanos, sinceramente, es que se enseña muy poco esto, y por ahí o no le dan la importancia de vida a estas palabras. Yo escucho mucho: no, doctrina no me vengan con doctrina. Con poder. Está bueno el poder, pero cuando te encontrás con un poder superior, se te acabó el poder. Y recordemos que Jesús, si había algo que lo destacó a él, era el conocimiento de estas cosas. Por eso Satanás no pudo con él, porque él le respondió por la palabra. Bueno, el apóstol Pablo no lo pudo detener el enemigo. ¿Por qué? Porque era un profundo conocedor de las Escrituras. Era un profundo conocedor de las Escrituras. Entonces él discernía, dice: yo no desconozco las artimañas del diablo. Yo decía: a ver, ¿cómo puedo saber las artimañas? Lee la Biblia. Claro. La Biblia te relata desde Génesis hasta Apocalipsis cómo actúa Satanás. ¿Querés saber cómo actúa Satanás? Lee la Biblia. Ahí vas a ver todas las trampas. Entonces, si vos conocés las trampas de tu enemigo, cuando vos veas una situación o veas algo, vas a decir: no, esto yo ya lo leí. Claro. Esto, acá, detrás de esto, anda nuestro adversario. Anda oculto. Pero al no tener discernimiento, nos parece que está todo bien. Todo viene de Dios. Todo, qué bendición. Dios me dijo, Dios vino. Dios me dijo, Dios me dio, Dios me mandó. Pero necesitamos ser libres, tenemos que tener libertad, pero la libertad tiene que ver con el crecimiento, con la estatura espiritual, ¿sí? Entonces, el don del Padre, Jesús le dijo a la mujer samaritana, en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Amén. Así fue. La mujer iba al agua esa pensando que era un agua mágica, el pozo de Jacob. Jesús le dijo: esa agua no sirve para nada. Yo te voy a dar un agua interior, porque esa estaba afuera, algo interior. Esta agua viva es el poder del Espíritu en nosotros. El Padre pone en nosotros la vida de su Hijo Jesucristo, para que por medio de ella andemos en novedad de vida. Y dice Pablo en Romanos 8:13: si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué viviremos? Viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pensamos: bueno, ¿qué es vivir? Yo antes de conocer al Señor vivía, sí, pero no era una vida agradable a Dios. Siempre que vean vida en la Biblia, es vida, pero agradable a Dios, no vida, cualquier vida. Esta viviréis haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él tenía el poder de Dios. El propósito de Dios es que sus hijos sean de la misma forma que su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que la imagen de Dios se forme en nosotros y las personas puedan ver a Dios a través de nuestras actitudes. Amén. Pablo decía: sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, le decía a los Gálatas. O sea, todavía no habían madurado. Y un cristiano pequeño, niño, todavía no manifiesta la vida de Cristo. Los corintios también eran niños,
Entonces Pablo le dice, no, está mal. No los puedo alimentar con alimentos sólidos. Los quiero alimentar, pero ustedes no están recibiendo el alimento sólido. Claro. Se quedan con la lechita, se quedaban con los dones, porque tenían dones, y los dones son regalos de Dios. Yo voy a trabajar en una fábrica y me van a dar las herramientas, Sí. o una máquina, pero eso no me capacita como obrero. Yo puedo tener todas las herramientas y ser un desastre como operario. Sí, ni hablar. O puedo ser un buen operario, tener una vida de operario. Sí. Entonces yo tengo que desarrollar la vida de Cristo, no los dones. Los dones son las herramientas y los regalos que Dios me da para servirle, para trabajar en su obra, pero no son la garantía de mi estatura espiritual. Bueno, eso fue lo que le pasó a los corintios. Ellos creían que a través de los dones se medían por eso. De los dones, de las lenguas, de los milagros y de todo lo sobrenatural. Nos fascina lo sobrenatural. Y no está mal, porque Dios opera sobrenaturalmente. Pero tenemos que entender que la vida surge de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, no de nada mágico exterior, ¿sí? Sino que es el poder que actúa en mí. El propósito es que yo manifieste. La vida eterna consiste en conocer a Dios, y nosotros podemos manifestar al mundo a través de nuestra vida, alumbrando a los que están en tinieblas. Jesús oró en Juan 17: Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, que lo conozcan a Él y al Hijo, al Padre y al Hijo. Cuando conocemos al Padre y al Hijo, entonces vamos a madurar y vamos a vivir una vida no religiosa, sino una vida genuina. O sea, nuestros corazones realmente van a querer amar a Dios sinceramente, van a aborrecer el pecado sinceramente, van a tener sentimientos correctos, ¿sí? Porque muchas veces cuando somos niños vemos que por un lado tenemos que tener una vida santa, pero por el otro lado todavía no amamos la santidad. Entonces se produce como un cortocircuito. Entonces, ¿qué hacemos? Como nos exigen, cuando uno es nuevo, te exigen que seas santo, entonces te vestís de santidad, pero exterior. Pero interiormente todavía no desarrollaste esa vida. Y muchas veces cuando le exigimos a los nuevos que manifiesten automáticamente una madurez, es un error. Es un error, porque la persona, al no poder manifestarla, ¿qué hace? Se disfraza y no crece, porque al yo tomar una postura de ser algo que no soy, no tengo la sustancia. Dios no quiere que manifieste algo que no tengo, quiere que sea genuino, real, y que busque ese crecimiento. Y ese crecimiento viene en una búsqueda interior con Dios, una búsqueda en su presencia, de tener un cambio interior. Eso me pasó a mí. Yo al principio me exigían que sea lo que no era, y yo sabía que por dentro no era, que todavía en mi interior había un montón de cosas que había que hacer morir. En esto es bueno aclarar que el espíritu es lo que nace, pero luego el alma y el cuerpo, que siempre vivieron de cualquier forma, se tienen que enterar que hay un nuevo amo dentro de nuestro ser. Y tienen que entrar en una obediencia. Exactamente, a ese amo. La madurez es la obediencia. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos maduros. Claro. Estos digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu me mueve a mí. Cuando yo ando en el auto, es el auto el que me lleva a mí, no lo llevo yo al auto. Claro. Entonces, cuando somos niños, nosotros queremos manejarlo al Espíritu, y resulta que es el Espíritu el que tiene que gobernar mi vida. Amén. Es el Espíritu de Dios, a través de mi espíritu, la parte más profunda de mi ser, claro, tiene que gobernar al alma y al cuerpo. Cuando yo le entrego el control, y esto es algo que se va generando diariamente por un ejercicio, no es mágico, no es un día, es todos los días. Claro. Y entonces es una práctica que se va acentuando y creciendo y desarrollando. Esa es una persona espiritual. Cuando nosotros vemos a alguien que la Biblia dice lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lleno del Espíritu? Bueno, movido por el Espíritu. Cuando una persona está llena de odio, ¿qué lo mueve? El odio. Y cuando estoy lleno del Espíritu, ¿quién me mueve? Entonces, ser lleno del Espíritu significa no solamente hablar en lengua,
Porque muchos piensan ser lleno del Espíritu es hablar en lengua. Ahí en Efesios, cuando dice que sigamos siendo llenos del Espíritu, porque ese sed es una palabra continua, creo que es 5:16 de Efesios. Sí. Después dice un montón de cosas que nosotros no lo miramos. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros, orando, maridos, traten bien a las mujeres, sujétense a su marido, hijos, respeten a los padres, padres, no exasperen a sus hijos, siervos, sirvan bien a sus amos, no hagan mal a sus... O sea, ese es el fruto del Espíritu. Claro. ¿Cómo sigo siendo lleno del Espíritu? Manifestando la madurez. Practicando la vida de Cristo. Claro, que me lleva a la madurez. Exactamente, eso es una vida madura, es una vida llena del Espíritu. Porque uno puede pedir, pero si no llevo una vida acorde, obviamente... La vida del Espíritu me va a llevar a un orden en todo. Orden en mi relación con Dios, orden en mi relación con mi prójimo, con mi familia, como ciudadano, como obrero, en todos los órdenes. Me va a llevar a tener otro tipo de relación, pero eso se va logrando a medida de que el Señor, por medio del Espíritu, va gobernando nuestra vida. Entonces, pero tenemos que entender que ese poder ya está en nosotros. Solamente que tenemos que dejarlo, que él actúe, que sea el amo realmente. Y nosotros tenemos un interruptor, que es nuestra voluntad. Cuando yo niego mi voluntad, entonces el Espíritu puede gobernar mi vida. Porque un gran poder, como hay en un toma corriente, está gobernado por un interruptor. Cuando alguien baja el interruptor, ¿qué nos pasó? Nos bajaron el interruptor y nos quedamos sin energía. O sea que el poder del Espíritu Santo opera en mi vida cuando yo niego mi voluntad, mi voluntad propia. Cuando yo dejo mi voluntad, entonces el Espíritu puede llevarme a hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu no me va a forzar, el Espíritu usa la voluntad. Una de las cosas que hace el enemigo cuando posesiona a una persona es anularle la voluntad. Yo estuve en la Umbanda y yo vi gente poseída y yo hablaba con el Padre Santo, qué sentía él, qué hacía él, qué pensaba él cuando estaba poseído. Él no se acordaba de nada, estaba totalmente tomada, sin voluntad propia. O sea que en ese momento él podía matar a una persona, podía hacer un desastre y ni se enteraba. O sea, el enemigo al revés, anula la voluntad. Dios no, Dios usa, porque Dios me dio la voluntad. Amén. Pero Dios me pide que yo renuncie a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo niego mi voluntad, tomo la cruz, y la cruz trata con el mundo, me considero muerto al mundo, muerto separado, puedo ser discípulo. Porque dijo, niéguese a sí mismo, trata con el yo. Tome la cruz, trata con el mundo. Sígame, trata con el diablo, porque el diablo quiere que le sigamos. Ya no seguimos más al diablo, seguimos a Cristo. O sea, tratamos con la carne, tratamos con el mundo y tratamos con el, las tres cosas. Los tres enemigos. Jesús lo dijo bien claro: niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Cuando hacemos eso, nosotros actúa el poder de Dios. No es que viene, ya lo tengo. No es que viene, en ese momento viene el poder. No, está dentro. Las señales seguirán. Es como un aerosol. ¿Por qué no sale todo lo que está contenido adentro? O un sifón. ¿Qué hago cuando aprieto el...? Ahí sale. Claro. Sale el perfume, sale el insecticida, pero tiene un interruptor. Si nadie aprieta el interruptor, cuando la mujer rompió el vaso de perfume, entonces salió el perfume y se olió. Cuando yo quiebro mi hombre exterior, cuando quiebro mi voluntad, entonces sale lo de Dios. Si no quiebro eso, sale lo natural. ¿De qué sirve un frasco de perfume cerrado? ¿De qué sirve un sifón que no tenga manijita? No sirve para nada porque no se puede utilizar. Entonces, el poder está en mí. Porque cuando Dios me da el Espíritu, no me da un 10% y estamos ahí como el celular, 20%, 30% cargando. No es como cuando voy a la estación de servicio que me llenan el tanque de gas y se van prendiendo las lamparitas. No, Dios me da todo. Dios puso su Espíritu. No se puede dividir el Espíritu en pedacitos. No. Está todo, es como la justificación. Estoy totalmente justificado y la cantidad de Espíritu que me dio Dios es todo. Todo el Espíritu Santo completo está dentro de mí. Y si no se manifiesta, no es porque no quiere, es porque yo no le dejo. Claro. Gracias, Jesús. Pero tengo que ser consciente de eso. Amén. Porque si no soy consciente, no voy a permitir esa manifestación.
Pero es el privilegio de ser hijo. Ese es el regalo. No tengo el Espíritu porque soy bueno, porque hago esto. O recibiste el Espíritu Santo por hacer alguna obra o por el creer. Por el creer. Este es otro problema, ¿eh? Queremos recibir las cosas de Dios haciendo. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pedir. Y se os dará. Buscad y hallaréis. Dijo, ¿cómo no nos va a dar vuestro Padre el Espíritu Santo al que se lo pida? Si ustedes siendo malos y su hijo le pide algo, ¿no le van a dar algo bueno? ¿Cuánto más vuestro Padre? Pero muchas veces nosotros queremos mezclar nuestras fuerzas propias con la obra del Espíritu. Y en ese momento anulamos, porque el Espíritu no se mezcla. No, es opuesto a la carne. Dice la O él o yo. No. O frío o caliente. Acá no hay. A medio espiritual, medio carnal, no hay. O frío o caliente. Casa edificada sobre la roca, casa edificada sobre la arena. No hay. Árbol bueno, árbol malo. Obra de la carne, fruto del espíritu. No hay. No hay alguno. Este es medio fruto del espíritu con un poquito de carne. No existe. Porque son incompatibles. Claro. Son contrarios. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y se oponen entre sí. ¿Pero para qué? Para que yo haga la voluntad de Dios. Un hombre que no tiene el Espíritu Santo en su interior no tiene oposición contra el pecado, tiene libertad para pecar, porque no tiene adentro de él nada que lo frene. Claro. El que tiene el Espíritu tiene un freno. El que no tiene el Espíritu no tiene freno. Peca y no puede parar si no tiene quien lo pare. Es solamente el Espíritu en mi interior puede llevarme a hacer la voluntad. Amén. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el Espíritu, de conquistar mi corazón. Amén. Nos queda pendiente ahí un punto más. Sí, para el martes las que riquezas viene, celestiales. Y ahí vamos a seguir saliendo después con la herencia. Los martes. No, todavía falta. ¿no? El proceso de la adopción, mirá. Y después viene la herencia. Así que bueno, hasta acá llegamos. Sí, podemos seguir hablando más, pero la hora ahí avanza. Pero bueno, Andrés, ¿haces una oración ahí de cierre? Gracias por acompañar. Oramos al Señor dándole gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos permites compartir. Que sea tu palabra en nosotros una realidad cada día en la que podamos nosotros vivir para obedecer, Señor, para escuchar tu voz, para entender que tú nos amonestas a través de tu palabra y es para nuestro bien, para preservación, Señor, de nuestra alma y de nuestro espíritu, agradándote en todo, para entender tu voluntad para este tiempo, para ser entendido en los tiempos en que nos toca vivir, para ser luz y sal, para ser atalaya y portavoz de tu palabra. Donde quiera que estemos, esa palabra pueda tener la vida a donde no la hay, poder llegar por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así bueno, Alberto, saludos. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Ahí Emma, saludo también, Emma, si hay algún saludo. Saludos desde acá. No nos hablaron más. Creo que nos quedó un comentario nomás en... dos comentarios nos quedaron de Fernando Denet, bendiciones, y Ana Salas, bendiciones, siervos. Ahí está. Así que nos estamos viendo el próximo martes. Les mando un saludo. Agradecimiento de Sur. Que nos permitió tener el programa. Hoy nos cortaron la luz en casa. Así que veníamos medio recargados. Bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Así que bueno, hermanos, nos vemos a todos los que se conectaron. Como siempre, el programa queda grabado en YouTube si lo quieren rever, compartir. Nos estamos viendo el próximo martes a las 6. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.